Yo simplemente ahora lo voy a explicar para que lo tengan y después vamos a hacer un par de ejercicios en el tutorial. Entonces, vamos a hacer sesión aquí y vamos a abrir buscando dónde está ahí. Segunda, tercera letra. Lo tengo aquí. Ya, esto que está ahí está educando, es lo que voy a mostrar acá. ¿Cierto? Tuvimos entonces, ¿cierto?, la necesidad de por qué teníamos que buscar una segunda opción o una segunda ley, que en realidad fue una segunda y una tercera ley, a raíz de que había algunos fenómenos que ocurren en un sentido y no ocurren en otro. Ya hablábamos, ¿cierto?, con respecto a lo que está aquí. Después vimos el ciclo Carnot, que yo se lo mostré, pero aquí está con monito, se lo hice con monito para que entiendan, digamos, la situación de por qué una máquina tiene que entregar temperatura y por qué la otra máquina tiene que quitar temperatura. Seguimos, aquí está el proceso cíclico y llegamos entonces a la siguiente situación. Aquí el trabajo del ciclo tiene que estar asociado, por lo menos, para que haya trabajo positivo, tiene que estar asociado por lo menos a dos fuentes térmicas con distintas temperaturas. Entonces hacía cierto la alusión en que si el infierno no era isotérmico, no podía construirse un refrigerador dentro del infierno y pasarlo más bien su vida ahí, cierto, con todas las bacanalidades que ocurrirían. No tengo ideas por nada. Su definición de entropía, llegamos acá y aquí tenemos entonces, cierto, donde ese Q es no cualquier Q, es un Q reversible, por si acaso. Ahí me faltó colocarle, ahí está, de Q reversible partido. Y se define entonces la entropía, seguimos por acá porque desigualdad de Clausius, eso está explicado acá, y lo importante es esto que está aquí escrito en el color rosa. La entropía del universo va en constante aumento, por lo tanto, todos los procesos que ocurren en forma natural ocurren con aumento de entropía. Y cuando digo entropía del universo, tenemos que pensar que tenemos dos situaciones. El universo está formado por el sistema y por el entorno. La suma de sistema más entorno se llama universo. Va a ser importante cuando lo que vamos después a ver en la tarde para entender este concepto. Entonces, la entropía en los procesos naturales aumenta. Ahora vamos a ver entonces cuál es la relación que hay de la entropía con la primera ley de la termodinámica. Y quiero empezar a enganchar algunas cosas. Primero, tenemos cierto que la entropía es, es el calor reversible, o está definido de esa manera, a partir de la temperatura en la cual ocurre ese proceso. Pero recordemos además lo siguiente. En la primera ley dice que el cambio de energía interna es el cambio del calor menos el trabajo. ¿Cierto? Eso es, partimos de DE. Es simplemente el de Q, le colocamos la barrita, menos el trabajo. Donde el trabajo lo podríamos definir como P por delta P. Por lo tanto, el de Q aquí, ¿cierto? Definido esto, entonces voy a decir que está afilado, va a ser el cambio del calor menos P por dB. Esa sería la situación de... Ahora, E es una función de estado. Una función de estado solo depende del estado inicial y el estado final. No le importa una función de estado si eso se hizo en forma reversible, irreversible, en 5 etapas, en una etapa, en 10, en 1000, no importa. Le interesa, este es mi estado. Yo estaba aquí antes y ahora estoy acá. Esa es la función de estado. Lo que tiene que cambiar son las funciones de trayectoria. Tienen que acomodarse para que esa situación sea en ese proceso. Por lo tanto, a esta función de estado, energía, primera ley de la termodinámica, no le importa si esto se hizo en forma irreversible o reversible.
Por lo tanto, si no le importa, yo voy a condicionarme de que se hizo en forma reversible. Tendrá que acomodarse el trabajo reversible, ¿cierto? En ese caso, entonces también tengo un trabajo reversible para él. Por lo tanto, yo podría tener esa situación que está acá. Por eso yo escribí esto. Hasta aquí no funciona. De reversible menor. Donde P es cierto, la presión del caso donde está sostenida. Por lo tanto, si yo despejo el TQ reversible desde acá, va a ser el cambio de energía interna más el PdV. Voy a pasar este otro sumando. Y resulta que ahora el TQ reversible, esta expresión que está aquí, yo la puedo colocar ahí, arriba. Y podría entonces escribir que el TQ reversible partido por T es simplemente el dE partido por T más el P partido por T por el dB. Simplemente lo que hice fue dividir por T la primera. Y me quedo con esto. Resulta que el TQ reversible partido por T, ¿qué es lo que es? La entropía. Es la entropía. Lo único que estoy haciendo es moviendo las variables de una a otra. No estoy haciendo ni más que ni ninguna otra cosa rara. Por lo tanto, si esto es la entropía, entonces me llega a la siguiente conclusión, de que el cambio de entropía se puede, digamos, medir midiendo el cambio de la energía interna, partido por la temperatura en la cual ocurrió el proceso, más la presión dividido por la temperatura multiplicado por el dB. Simplemente tomé esto que está aquí y lo dividí por T, esta presión que la tengo marcada. Y esto que está aquí es ds. Y ahí tengo entonces cómo se relaciona la entropía con la primera ley de la termodinámica a través de la temperatura. Ahora, tal como lo hicimos con la energía interna, en algún momento, y estoy recordando acá, yo les dije, ¿cierto?, de que la entropía, la energía interna, dependía de la temperatura y el volumen. Y hicimos toda una diferenciación, ¿cierto?, el cambio de energía interna, voy a escribirlo aquí para que me vaya quedando más clarito, entonces era el de E a dt multiplicado por esto a volumen constante por el cambio total de temperatura, a ver, lo tengo ahí, de A de T a volumen constante por delta por el dt, por dt, sí, más el cambio de energía interna cuando cambia el volumen de A de B a T constante por dB. Esa misma situación que está ahí. Y esto, recuérdense que este de A de T, hay varias cuestiones que tenemos que ir, por eso que voy construyendo de a poco. Esto que está aquí, nosotros le llamamos calor C sub V, ¿cierto? El calor específico a volumen constante. Habíamos definido. C sub V igual al dE, a dt, a V constante. Le llamábamos C sub V. Lo mismo que cuando hicimos después, ¿cierto? Bueno, esto es lo que está acá. Aquí está. ds. Si yo supongo que S es una función de la temperatura y el volumen, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el E y con la entalpía. Solamente para recordar que para la entalpía nosotros pusimos, ¿cierto?, de que para la entalpía eso era función de la temperatura y la presión. Y por lo tanto podíamos hacer lo mismo del DH, ¿cierto? El DH igual al DH. Aquí está, bueno, lo voy a colocar aquí nomás. Así está. Esto recuerden que son derivadas parciales. Hay una ley cursiva. DH a dt a P constante multiplicado por el dt más el DH a dP a T constante por el cambio total de presión. Y aquí también incluso llegamos a la siguiente conclusión, de que el C sub P, el calor específico de presión constante,
simplemente era la definición del cambio de entalpía con respecto a la temperatura cuando la presión era constante. Eso ya nosotros lo vimos, ¿cierto? E incluso hicimos ejercicio en la última clase de cómo podemos calcular el delta H a distintas temperaturas, teniendo datos de partida que eran los delta H, ¿cierto?, de formación a medidos a 25 grados Celsius. Haciendo, por lo tanto, la misma, el mismo desarrollo que hicimos, yo puedo escribir que el ds, ¿cierto?, el cambio de entropía, si es función de la temperatura y el volumen, sean el ds a dt a b constante por el cambio total de temperatura más el cambio de entropía cuando cambia el volumen, cuando la temperatura es constante, multiplicado por el cambio de volumen. Pero, aquí tengo lo otro, ¿ven? ¿Qué es lo que es el dE? El dE es el dE a dt, pero el dE a dt es el C sub B. Por lo tanto, en vez de escribir dE a dt aquí, escribo C sub B por el dt, más lo que queda, más el cambio de energía interna cuando cambia el volumen de temperatura constante por el dt. Y aquí, simplemente ahora, tomo el ds que es esto que está acá arriba, y lo puedo escribir entonces como 1 partido por t, voy a volver aquí atrás, 1 partido por t, ¿ya? Por el dE. ¿Qué es lo que es el dE? El dE es, a ver si puedo tomar una flechita aquí, ahí está. No, es la otra, ahí está, es la, vamos a colocarlo con rojo. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que es el dE? El dE, este que está aquí, 1 partido por t, es todo esto. Por lo tanto, ahí está la cosa. Y ahí se me quita, ¿cierto? Entonces, todo esto que está aquí, lo divido por t. Al dividirlo por t, me queda entonces que el ds es 1 partido por t, ahí está, 1 partido por t por el dE. O sea, por todo este chorizo, se sub b más el dA de b, ¿cierto? Y te queda incluso p partido por t por dB, más p partido por t por el dB. ¿Qué ocurre cuando el proceso se hace a volumen constante? Cuando el volumen es constante, todo lo que es dB vale 0. Por lo tanto, se me va S y se me va S. Y por lo tanto, me queda que en un proceso a volumen constante, el cambio de entropía partido por la temperatura a volumen constante es simplemente C sub B partido por T. Ojo con esto, porque lo voy a colocar aquí abajo. Si yo quiero conocer la entropía, nosotros en la clase anterior hicimos cálculos de entropía de los datos que están tabulados. ¿A cuánto están tabulados esos datos? A 25 grados Celsius. A 25 grados Celsius. ¿Y qué pasa si yo quiero medir la entropía? No sé, voy a ir a la luna donde hay menos 80 grados Celsius en el lado oscuro de la luna y necesito conocer la entropía del proceso. Puedo utilizar entonces esta ecuación y ahora puedo separar variables en la última. Voy a escribirla aquí. ds a dt a volumen constante es C sub b partido por t. Y por lo tanto, si solamente depende del volumen, ahora voy a transformar mi derivada parcial en derivada total. Voy a escribir simplemente ds a dt igual a C sub b por el dt. Y por lo tanto podría despejar ds y me quedaría C sub b por ¿por qué lo que No sé. ¿No es partiote? aquí es C sub b partido por t. C sub b partido por t, ahí sí. C sub b, entonces te quedaría en dt partido por t. Y por lo tanto, si conozco el calor específico o volumen constante, simplemente integro, tengo delta S, y acá integro esto otro, y me queda el dt partido por t, que es el logaritmo natural de t2 sobre t1. Siempre y cuando C sub b sea constante. Porque si C sub b, como ya lo vimos en la clase anterior, depende de la temperatura, A más bt más ct cuadrado, ahí no puedo sacarlo de la... Bien, esta es una parte, pero la que más me interesa es esta otra. ¿Qué pasa si la entropía lo coloco yo como una función de la temperatura y la presión? Entonces, en este caso, S,
que es función de la temperatura y la presión. Esto sería entonces S, eso sería S, ¿cierto? Y diferencio totalmente S. Me va a quedar entonces que el ds va a ser la derivada parcial del cambio de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante multiplicado por el cambio total de la temperatura, más el ds de P a temperatura constante por el cambio total de presión. Lo mismo que hemos hecho acá, no hay ninguna otra cosa distinta. Pero ahora vamos a recordar lo siguiente. La entalpía es la energía interna más P por V. Primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, si yo separo la energía interna, es H menos PV. Y aquí entonces es donde voy a hacer otra vez un juego de cálculo, un juego matemático. Voy a diferenciar totalmente ese que está ahí. Me va a quedar DE es igual a la diferencial de H menos, recuérdense que cuando ustedes diferencian, aquí voy a ir explicando esto para que me vayan, cuando ustedes tienen X y Z, y ustedes diferencian esa función, esto es X y por el de Z más XZ por el de Y más X por el, no, más me falta Z y Z por el de X. ¿Se acuerdan de eso? Lo mismo que dice aquí. La diferencial de PB, el primero por la derivada del segundo, ¿cierto? Y después más, en este caso menos, el segundo por la derivada del primero. Entonces, ahí no hay ninguna cosa que no sepamos. Por lo tanto, haciendo los arreglos algebraicos, aquí no hay ninguna cuestión real, solamente arreglo algebraico, vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a recordar que ds, aquí arriba está, ds es 1 partido por t por el de más p partido por t por el db. Por lo tanto, aquí tenemos, y aquí tengo de esto, que es todo esto. Por lo tanto, en vez de colocar de aquí, voy a colocar dh menos pdb, que es todo lo que está aquí. Lo mismo, más p partido por t. Y aquí, por lo tanto, entonces, si yo, aquí voy a tener dos que son con respecto al volumen. Este partido por t y lo puedo sacar para afuera. Me va a quedar entonces que el ds es simplemente 1 partido por t por la diferencial de la entalpía menos v partido por t por el dp. Por el dp, acá. Esto porque el otro lo junté en las dos. Cuando el volumen es constante, perdón, cuando la presión es constante, no, aquí me falta algo ahí. dh, hagamos de análisis activo. Creo que me faltó algo ahí para hacerlo rápido. Pero vamos a llegar al final, vamos a llegar a una expresión súper simple. De este voy a tener que escribirlo. 1 partido por t por dh menos pdb menos bdp, cierro, más p partido por t por el db. Y por lo tanto, voy a echar el ds va a ser dh partido por t menos p partido por t por el db menos v partido por t por el dp más p partido por t. Aquí está la historia. Aquí está el tema. ¿Por qué se me elimina uno? Se me eliminan eso. Lo que pasa es que me salto paso yo entonces al final, ¿qué es lo que me queda? Me queda simplemente que el ds es el dh partido por t, lo que me queda allá, menos v partido por t por el dp. Ahora, vamos a recordar, lo tengo aquí todavía. dh, el dh de t, que es el c sub p. Por lo tanto, el dh es el c sub p de t más el dh de t por el dp. ¿Qué es lo que está? Vamos a sacar un poquito de
Entonces tengo, ¿cierto?, esto que está. Por lo tanto, podría escribir, ¿cierto?, teniendo el conocimiento de que DH es todo esto, entonces llevo todo esto que está aquí, que es el DH, lo escribo acá. 1 partido por T por el DH. O sea, por C sub P de T más DH de T a T constante de P menos B partido por T por D. Ahora, separando todo, aquí ya lo hice un poquito más acá abajo, separé todos los sectores, saqué para afuera el C sub P, T de T, más 1 partido por T por el DH de T a T constante menos B, todo esto multiplicado por el DP. El DP es función común de este y de este. Nuevamente, arreglo algebraico, está hecho a mano, todo, me di un trabajo hacerlo todo a mano. ¿Qué pasa si yo trabajo a presión constante? Si trabajo a presión constante, todo esto se va. Por lo tanto, queda, ¿cierto?, simplemente esa expresión. Me queda que el de esa de T a P constante es simplemente C sub P partido por T. Simple. Y con esto voy a trabajar. ¿Por qué me interesa esta? Y voy a escribirla acá. Me interesa sobremanera porque los datos que yo dispongo de tabla, para muchos, y lo mismo incluso, son los valores de C sub P. De hecho, hicimos un ejemplo para una reacción donde calculábamos los deltas C sub P. Por lo tanto, si yo tengo esto, yo ahora podría escribir que el ds a dt, cuando trabajo a presión constante, es simplemente el C sub P partido por T. Y ahora, yo quiero, los valores que calculamos el otro día del delta S eran a 25 grados Celsius. ¿Qué pasa si lo quiero conocer a una temperatura distinta? Entonces, simplemente, desde aquí, yo separo la diferencial de la entropía, y esto va a quedar C sub P partido, voy a colocarle aquí, C sub P que puede ser función de la temperatura, de hecho es función de la temperatura, partido por T y por el dt. Lo que me lleva entonces a lo siguiente, si yo integro esto entre una S1 hasta un S a una temperatura 2, integro también esto desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. La primera integral es delta S. Y la segunda va a tener dos condiciones. Si C sub P es constante en el rango de temperatura, sale para afuera. Entonces yo voy a escribir acá C sub P, ni siquiera le colocaría función de la temperatura. C sub P integral de T1 a T2 de dt partido por T. Y aquí donde yo les dije, ¿cierto?, que recordáramos qué es lo que era la integral de dx partido por x, el logaritmo natural de x. Por lo tanto, mi expresión se transforma en que para medir el cambio de entalpía a dos temperaturas distintas, partiendo desde una, simplemente esto va a ser C sub P por el logaritmo natural de la temperatura 2 partido por la temperatura 1. Si C sub P es constante. ¿Qué pasa si C sub P no es constante? En ese caso, entonces, el C sub P, ¿cierto?, que tiene la forma A más BT más CT cuadrado, etc., tengo que dividirla por T y hacer la integral por parte como ya lo hemos hecho. Es tedioso, es largo, pero no tiene nada de raro. Pero queremos que sea constante. Sí, sí, no, afortunadamente para los cambios que hay. Bueno, voy a hacer ahora un análisis bien simple sobre los valores de la entropía para un gas ideal. Ya hemos descrito, y esto lo tienen ahí, no tienen que memorizarlo, está diseñado acá, ¿cierto?, de que el ds, en función de C sub P, es el de T partido por T más P partido por T por dP. Vamos, ¿qué ocurre en un gas ideal? Yo les comenté, ¿cierto?, lo que se hablaba de la experiencia de Joule. Y en la experiencia de Joule, y lo demostré esa vez, y lo tienen en sus cuadernos, yo le demostré que el cambio de energía interna
dividido por el cambio de volumen a temperatura constante era igual a 0 para un gas ideal. Para un gas real es distinto de 0, pero es chiquitito. Eso se lo puedo... Y también demostrar, esto no lo demostré, pero la demostración, creo que si yo la subí ahí, la demostración debe estar también para demostrar de que el cambio de entalpía, cuando cambia la presión a temperatura constante, también es igual a 0. Vale decir, este valor que está aquí es 0 para un gas ideal. Por lo tanto, me queda que el pH solamente depende de esto. Bien. Tengo aquí P partido por T por el dB. Ahora, esta es la ecuación de los estados en gas ideal. PV, NRT. Divido por N y me queda P por V molar, con esta rayita, es simplemente RT. Si yo divido ahora P y paso dividiendo T, esto me queda simplemente R partido por V. Por lo tanto, en vez de escribir P partido por T, escribo R partido por V. ¿Qué es esto? Me queda entonces que el ds es C sub V por el dt partido por T, la primera parte que no, más R partido por V por el dB. Y simplemente integro desde C1 a T2, C sub V constante, lo saqué para afuera en este, desde T1 a T2, desde T partido por T, más R, desde el cambio de volumen de un volumen 1 a un volumen 2 de dB partido por V. Por lo tanto, me queda que el delta S es el C sub V por el logaritmo natural de T2 partido por T1, más R por el logaritmo natural de T2 partido por T1. ¿Por qué aparece aquí el volumen? Es importante, porque yo lo que he hecho esto, ¿cierto?, a volumen constante. Pero ¿qué pasa si cambia el volumen? Si primero tenía 1 litro y después creció todo el litro, como las reacciones gaseosas. Entonces, en ese caso, tengo que tomar el volumen como una variable. Y así puedo conocer entonces el delta S cuando cambia la temperatura y además cuando cambia el volumen. Ahí utilizo esta ecuación. Pero me gusta más esta otra. ¿Por qué? Porque yo los valores que conozco son C sub P. En realidad hay una relación entre C sub P y C sub P, que lo vamos a ver más adelante. C sub P partido por T por el dt, menos V partido por el T por el dB. Esto ya lo habíamos derivado. Nuevamente hacemos la misma historia. Pero ahora divido el volumen, lo divido por la temperatura. Y por lo tanto esto es R partido por T. Y este volumen partido por la temperatura, que sería el volumen molar, ¿cierto? Simplemente lo reemplazo acá. Y me queda la misma situación. Del ds, C sub P de T, lo saco para afuera, cuando C sub P es una constante, menos R por el dP partido por T. Las dos integrales son logarítmicas. De X partido por X, logaritmo natural de X. Por lo tanto, en el cambio de temperatura, cuando en una reacción cambia la temperatura y la presión en el mismo tiempo, el delta S es el logaritmo natural del cambio de temperatura, la razón, menos R veces el logaritmo natural de los cambios de la presión. ¿Qué pasa si la presión es constante? Mirando esa última cosa que está ahí. ¿Qué pasa si la presión es constante? Vale decir, P2 igual a P1. ¿Cuánto vale P2? Si los dos valores son iguales, valen 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, me queda. ¿Qué son los procesos más comunes? Los que están ocurriendo en la naturaleza ocurren prácticamente todas a presión constante. A menos que esté haciendo una reacción en una olla a presión. Y ahí sí que me va a cambiar la presión. Y ahí entonces tengo que utilizar este valor que está acá en esta expresión. Y en la tercera ley ya la vimos. Incluso vimos esto, ¿cierto?, la relación que hay de la entropía con el desorden. Y aquí vimos, ¿cierto?, la tercera ley que dice que la entropía de una sustancia es perfectamente cero en el cero absoluto de temperatura. ¿Cómo se calcula la entropía? Ahí están, le coloqué su valor que está ahí, solamente para que la conozcan y no crean que llegó Dios que se yo dijo, aquí está, no se puede calcular, porque se han calculado los valores, los que están tabulados. Ahí están. Esto ya también se los dice, ¿cierto? El que tiene la entropía más baja, fíjate que es el carbono, diamante, no el carbono grafito. 0.6. ¿Por qué? Porque es un sistema muy ordenado. De hecho, hasta el momento es lo más ordenado que hay.
Porque es el que tiene el valor de entropía más baja. Y por eso el valor que tiene el diamante. Y es tan ordenado que el diamante raya todas las otras cosas. Raya el acero, raya el vidrio, raya el rubí también. Y los otros, el silicio, dependiendo, ¿cierto?, los tipos de valores, hay varios valores, digamos, de entropía que ya sabemos cómo poder utilizarlo. Para compuestos triatómicos, qué sé yo, etcétera, ¿cierto? El ozono, 56,8. El oxígeno, 49. ¿Por qué, ¿Por qué tiene este valor más alto de entropía del ozono? Porque el ozono, aparte del oxígeno que puede hacer esto, girar las tres valores, el ozono, son tres, aparte de hacer lo mismo que hace el oxígeno, puede hacer esto. Ahí tiene un grado más de libertad. Puede hacer esto. Vibrar así. Puede hacer todo eso, por lo tanto, entonces tiene más grados de libertad. En otras palabras, tiene más formas de desordenarse. Y mientras más formas de desordenarse, más valor, más alto va a ser la entropía. El N2 es 4, hexaatómico, 72, tanto. Mira, el PCl5, 84,3 en esos valores. Cambio de entropía en reacciones químicas. Ya esto lo digo. Esto es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Cómo se calculan? Ahí tienen, ¿cierto?, los valores para el cambio de entropía del agua, ¿cierto?, que dijimos que era una reacción que ocurría, sin embargo tiene entropía negativa. ¿Qué significa entonces que cuando hacemos el cálculo de entropía en una reacción química tenga valor negativo o tenga valor positivo? Si tiene valor negativo en una reacción química, quiere decir entonces que el cambio de entropía, o sea que el sistema está más ordenado al final que al inicio. Aquí en estos momentos, si yo calculo la entropía de los alumnos, la entropía de ustedes es negativa. ¿Para dónde están los procesos naturales? ¿A que sea negativa o que sea positiva? No estamos esperando la hora, hasta yo, ¿cierto? Esperando la hora que dije ya, terminamos el esto y salimos por fuera. ¿A dónde vamos a salir? No vamos a desordenar. Vamos todos a tomar un café, y otros conversando. Aquí esta entropía es baja. Y ahora traspasado el concepto de entropía a la variabilidad en la naturaleza. Todos los conejos son distintos. Aumentos de entropía. Todos los conejos son distintos. Todos los seres humanos, hay 7.000 millones de habitantes que tienen la Tierra, son todos distintos. Aumentos de entropía. No son clones. De hecho, la guerra de la galaxia, ¿cierto?, la guerra de los clones, jodieron todo. Claro. Con esto entonces, espérate, me quedó algo. Profe, que dijo respecto sobre la entropía cuando es menor negativa, que el producto es más ordenado. Mira, aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. La disociación del metanol para transformarse en monóxido y en hidrógeno. Yo, por ejemplo, podría hacer lo siguiente, sin tener ninguna noción, ahí está la reacción, la última que está abajo, sin tener ninguna noción de entropía, yo miro esa reacción y te digo, esa entropía va a ser positiva. Sin tener noción. Bien, hagamos el cálculo. Aquí están los valores que están tabulados, los que están arriba, ¿cierto?, más atrás, que esto lo tienen ustedes ahora subido, 30.3 para el metanol, 47.3 para el monóxido de carbono y 31.21 para el hidrógeno. Esto está sacado de tablas. Si sacamos entonces la entropía, productos menos reaccionantes en este caso, o sea, la entropía del monóxido, más 2 veces la entropía, porque son entropías molares, tengo que multiplicarlo por el factor estequiométrico, más 2 veces entonces, ¿cierto?, el valor del hidrógeno, menos la entropía del metanol. Hago los cálculos correspondientes, coloco los valores, 47,3, ¿cierto? Más 2 veces 31.21 menos 30.3, y eso me da como resultado más 79.42. Yo les dije que sin hacer ningún cálculo, yo le digo al tiro, esa entropía es positiva. Y salió positiva. O sea, el sistema está más desordenado al final. Obviamente no está más desordenado. Este es un líquido. Y un líquido se transformó en 3 moléculas de gas. Una de CO y 2 de hidrógeno. Es una forma entonces de predecir y decir si un sistema está entrópico
entrópicamente favorecido o no. La cuestión ahora es, nosotros estamos diciendo que la entropía es un predictor de que las cosas van a ocurrir. De hecho, nadie es igual. Por lo tanto, se le llama que está entrópicamente favorecido. Eso ustedes lo vieron en bioquímica. Cuando algo estaba entrópicamente favorecido. ¿Se acuerdan o no? ¿No han tenido bioquímica? Ah, no tienen bioquímica, no. O sea, En biología. ya, pero ¿en qué rango se refiere específicamente? Porque Cuando hablan hay del nociones desorden molecular. Hay nociones de bioquímica, pero en relación a... ¿Utilizaron el concepto de entropía alguna vez en biología? En sistemática animal con el profe. No lo han visto todavía, por eso te lo digo yo. Lo van a ver. ¿Y está relacionado con el desorden? Y está diciendo, entonces dicen, está entrópicamente favorecida. Esto va a ser así. Esto va a ser así. Mira, aquí anda algo con un láser. Podríamos haber generado, qué sé yo, alguna partícula donde que estuviera en estado gel y yo la nombraba con el láser y las partículas se están moviendo. Producto de la entropía, por el aumento de la entropía. Ahora me queda la otra cuestión, pues si esto no lo has cachado. Esto te dice que está entrópicamente favorecido. Sin embargo, y vamos a tomar este mismo ejemplo, cuando yo tomo el metanol y digo, está favorecido entrópicamente, va a decir, se me va a transformar en monóxido de carbono y hidrógeno. Sin embargo, el proceso es al revés. No ocurre, lo que ocurre es la reacción de aquí para allá. Entonces, me choca aquí algo, porque algo me dice, chupaya, no todas las cosas tienden a la entropía. Tiene que haber otro parámetro, que es lo que vamos a ver en la tarde, otro parámetro que me permita estudiar la entropía, ¿cierto? Como función, digamos, o sea, otro predictor, aparte de la entropía. La entropía es sí un predictor, pero no es el único. Tengo que tener otro más. Y eso lo vamos a ver en la tarde. Bien, para terminar esto como ya está, simplemente voy a obtener lo siguiente. Vamos a hacer un cálculo de cambio de entropía, pero en función de la temperatura, utilizando la ecuación que hemos desarrollado ahora. Bueno, en una reacción química, donde el delta S es los productos menos los reaccionantes, también tengo, ¿cierto?, lo que conocimos como el delta C sub P, que aquí no lo coloqué, pero lo voy a colocar aquí abajito. El delta C sub P, la motricidad fina mía no es muy buena. Que no soy tonto, claro que sí. El delta C sub P. No se tiene que oscurecer. Ahora. Vamos a tomar con color rojo para que no quede ahí. El delta C sub P, como ya lo hemos hecho, simplemente es, ¿cierto?, el C sub P de los productos menos el C sub P de los reaccionantes. Nosotros hicimos cálculo de esto, ¿cierto? Ya lo hicimos en la clase pasada. Por lo tanto, conozco en una reacción química, yo puedo conocer el delta C sub P, tal como lo hicimos en la clase anterior. Que tengo dos opciones. Una, que ese delta C sub P sea independiente de la temperatura, por lo tanto lo saco para afuera, más facilito. O la otra, que el camino largo, que el delta C sub P sí sea función de la temperatura, y en ese caso tengo que mamar toda esta ecuación que está ahí. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la...? Ahí tengo una donde el delta C sub P es constante, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores que conozco yo? Ah, chupa, no se mueve. Ahí. En rango corto, yo puedo conocer el delta S a 298. De hecho, lo conocemos desde el estándar. Por lo tanto, este caballero, yo lo conozco. Aparece. Ahí está. Este caballero, yo lo conozco de las tablas. El delta C sub P también
lo puedo conocer, de tablas. Por lo tanto, este lo conozco. ¿A qué temperatura conozco este yo? A 298. Las tablas están a 298. Por lo tanto, y el delta se supe, yo puedo partir de 298 hasta la temperatura que yo quiera. Y el delta S, el cambio, ¿cierto?, de temperatura a una temperatura distinta, simplemente va a ser el logaritmo natural de la temperatura que yo quiero dividido por 298. Suponte que sean 300 grados Kelvin. Serían 300 dividido por 298. En realidad, eso es muy poquito. 500 grados Kelvin para colocar un rango un poquito más amplio. Pero, ¿qué pasa si yo tengo los tramos más altos de temperatura? En ese caso, entonces, voy a tener que C sub P, tal como ya lo hemos visto, es función de todo esto. Yo les hice el ejercicio ya, está hecho, está desarrollado. Ahí está el delta C sub P, ya sabemos calcularlo. Por lo tanto, me va a quedar todo este chorizo, A más BT más CT cuadrado, ¿cierto? Partido por T, recuérdense que es delta C sub P, partido por T. Por lo tanto, entonces, la forma que me va a tomar, ¿cierto? Va a ser A más, el A va a salir para afuera, la primera integral. Me va a quedar dt partido por t, entre 298 y t. Más b por el dt. Aquí, en la segunda, se cancela t con t. En la tercera, se me va a cancelar un t, ¿cierto?, con s. Por lo tanto, me va a quedar ct dt. Y así sucesivamente. Y ahí tengo entonces, ¿cierto?, los cambios correspondientes cuando es función de la temperatura. El ejercicio está hecho de dos maneras. Una, donde los valores del delta S, ¿cierto?, y estos valores están calculados a 25 grados Celsius para esta reacción. Y de un problema anterior, nosotros en esta misma reacción que está acá, que yo no lo tengo acá, pero se lo podría calcular, se llegó a la siguiente conclusión, que el delta C sub P para esta reacción, para esa reacción, simplemente eran los valores que están ahí, expresados en las distintas ciertas expresiones, y por lo tanto, ahí está todo hecho el cálculo, todo hecho hasta el final, para poder medir cuánto vale entonces el delta S a 1000 grados Celsius. Ahí están los valores. Se los hice todos para que ustedes los vean. Bueno, no lo vamos a hacer, es cierto, obviamente en honor al tiempo. Ahí entonces utilizo el valor de delta C sub P para calcular el delta S a un valor distinto de 298. ¿Cuándo es dependiente de la temperatura? Ahora, por lo general nosotros no trabajamos en rangos tan altos, así que lo más fácil es que tengamos un delta C sub P que no sea función de la temperatura y nos vamos por la más simple. Y por lo terminamos a las 12.